Ese día, Roma dejó de ser invencible. En solo 8 horas, 70.000 de sus mejores hombres desaparecieron del mapa. No fue una batalla, fue una masacre diseñada por un genio. Y lo más impactante es que ocurrió en campo abierto, bajo un sol que lo revelaba todo. No hubo niebla, traiciones ni accidentes, solo estrategia pura. Ese día, Roma cometió el error más peligroso: subestimar a la mente equivocada. El amanecer del 2 de agosto del 216 a.C. trajo un calor insoportable incluso antes de que el sol terminara de salir. La tierra reseca de Apulia parecía arder. El polvo flotaba en el aire sin necesidad de viento, como si la llanura respirara por sí misma. En ese paisaje abrasador avanzaban 80.000 soldados romanos. Desde lejos parecían un océano de acero moviéndose al ritmo de tambores invisibles. Eran las legiones de Roma, la muralla humana más disciplinada del mundo antiguo. Cada soldado avanzaba con absoluta confianza. Creían que ese día aplastarían a Aníbal Barca, el hombre que los había atormentado por años, el que había cruzado los Alpes con elefantes y destruido ejércitos en Trebia y el lago Trasimeno. Ese día, Roma pensaba corregir la historia y borrar la humillación. Marchaban con orgullo. Tenían el doble de soldados que Aníbal, mejor equipo, 2 cónsules al mando, un terreno abierto. Todo indicaba que la victoria sería rápida y aplastante. Pero lo que no tenían era la mente de Aníbal. A poca distancia, sobre una elevación que apenas rompía la monotonía del terreno, él los observaba con una calma inquietante, como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. No dio discursos ni pidió silencio, solo observó. Cada paso romano era parte de una ecuación que él ya había resuelto. Tenía 30 años, pero la experiencia militar de un veterano de siglos. Su ejército era pequeño comparado con el romano. Apenas 40.000 hombres divididos entre galos impulsivos, iberos valientes, africanos experimentados y númidas expertos en caballería. No eran uniformes, pero confiaban plenamente en él. El campo elegido, Canae, era una llanura abierta que parecía favorecer a Roma y sus formaciones densas. Pero para alguien como Aníbal era un tablero perfecto. No necesitaba escondites ni sorpresas físicas, solo necesitaba que Roma creyera tener ventaja. Colocó a sus tropas como un artista pintando su obra final. En el centro puso a galos e iberos, en los flancos a los africanos veteranos, y detrás a la caballería escondida. Incluso la posición del sol jugaba a su favor. Roma avanzaría con la luz directa en el rostro. El viento empujaba el polvo hacia sus líneas. El río a un costado limitaba su movilidad. Todo parecía natural, pero nada lo era. Cuando los romanos dieron la orden de avanzar, el suelo vibró como si un gigante golpeara la tierra. Miles de escudos avanzaban juntos y miles de sandalias levantaban una nube de polvo inmensa. Al principio, parecía que Roma ganaba. El centro cartaginés retrocedía. Galos e iberos eran empujados lentamente. Sudaban, gritaban, resistían. Los romanos lo interpretaron como debilidad. Aceleraron, empujaron con más fuerza. La línea central comenzó a curvarse hacia atrás. Y ahí empezó la genialidad. Aníbal necesitaba que avanzaran demasiado, que se comprimieran, que perdieran la capacidad de moverse. Roma avanzaba directo a un embudo mortal. Cuando la masa romana estuvo metida completamente en la curva, comenzó el movimiento decisivo. Los africanos en los flancos avanzaron como 2 muros gigantes, cerrándose con precisión quirúrgica. En segundos, Roma perdió laterales. Estaban rodeados por los costados. Intentaron reorganizarse, pero era imposible. Había tantos hombres empujando desde atrás que no podían girar ni levantar completamente sus armas. Y entonces llegó el golpe final.
La caballería de Aníbal, tras destruir a la caballería romana, apareció por la retaguardia y cerró la trampa. El cerco estaba completo. El ejército más grande de Roma estaba atrapado dentro de un anillo humano cada vez más estrecho. Lo que siguió no fue una batalla, fue asfixia, fue desesperación. Miles de hombres atrapados en un espacio tan reducido que no podían mover ni los brazos. El calor era insoportable. El aire apenas circulaba. El polvo se metía en ojos, boca y pulmones. Muchos legionarios murieron sin recibir un golpe. Simplemente no podían respirar. Cuando un soldado caía, no tocaba el suelo. Quedaba suspendido entre los cuerpos. La presión era tanta que muchos no podían mover ni un dedo. Galos e iberos golpeaban desde el frente, africanos desde los flancos, caballería desde atrás. Los gritos dejaron de sonar humanos. El metal chocando contra huesos se mezclaba con la respiración entrecortada de miles de hombres atrapados. El sudor, la sangre y el polvo formaban una mezcla pegajosa que lo cubría todo. Intentaban luchar, pero no había espacio para levantar el brazo. La batalla duró 8 horas de terror, calor, golpes, asfixia y desesperación. Uno de los cónsules murió peleando hasta el final. El otro, Terencio Varrón, escapó de milagro, pero su huida no cambió nada. La mayor fuerza militar que Roma había reunido había sido destruida. Cuando el sol comenzó a caer, la llanura de Canae era un cementerio. Más de 70.000 romanos yacían sin vida. Fue una derrota tan brutal que aún hoy se estudia como el ejemplo perfecto de cómo la estrategia puede destruir a la fuerza. Roma no entendió cómo había perdido tan completamente. ¿Cómo cayó un ejército enorme ante una fuerza menor? La respuesta era simple. Aníbal no ganó con fuerza, ganó con inteligencia. Su maniobra, la doble envoltura, se convirtió en una leyenda. Una obra maestra estudiada en academias militares modernas. Muchos intentaron replicarla, nadie logró hacerlo con la perfección de aquel día en Canae. Roma, herida en su orgullo, no se rindió. Volvió a pelear, aprendió de su derrota y 13 años después venció a Aníbal en Zama. Pero la sombra de Canae nunca desapareció. Ese día quedó marcado como una de las derrotas más devastadoras de la historia militar. Ese día, un solo hombre demostró que la mente correcta puede cambiar el destino de miles. Ese día, Roma dejó de ser invencible.